Hola, ¿cómo están? Esto es divulgaciontotal.com a través de YouTube nuevamente y vamos a compartir información sobre el primer denunciante hasta donde conozco personalmente, ¿no? No sé si ustedes conozcan alguno anterior, pero a mí me parece que el primer denunciante que mencionó haber trabajado en ingeniería inversa o ingeniería reversa de un platillo volador, un ovni, fue este señor, el señor Bob Lazar. Esto ocurrió aproximadamente en mayo, si mal no recuerdo, de el año 1989, cuando dio por primera vez su testimonio con respecto a el trabajo que había estado haciendo en un área secreta dentro del complejo conocido como Área 51. El área en efecto se llamaba S4 y era o formaba parte de el complejo de la base Área 51, que dicho sea de paso, cuando él mencionó esto a través de la estación de televisión KLAS en Nevada, y fue entrevistado por el periodista conocido ahora, periodista George Knapp, el gobierno no reconocía que había siquiera un Área 51. Esto fue reconocido por el gobierno federal de los Estados Unidos mucho después. Pero Bob Lazar ya hablaba no solamente del Área 51, sino efectivamente de la base S4, que es en donde supuestamente, según su testimonio, él trabajó. Entonces, ¿qué hay de nuevo con respecto a su testimonio? Bueno, para empezar, lo principal es que, como siempre decimos, ¿no? Si bien no hay, lamentablemente, evidencias de todo el testimonio que él ha dado durante años, tampoco nadie ha podido probar que su testimonio es falso. Mucho se ha hablado de que sí, la tarjeta de identificación que mostró en algún momento, él quiso engañar a la gente pensando, haciéndoles pensar que era la verdadera, pero no, él ha dicho que no, él simplemente hizo una recreación de su tarjeta de identidad para entrar a la base, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie ha podido realmente probar que lo que él decía era falso, al menos. Y se ha sometido a incontables pruebas, también, si mal no recuerdo, al inicio por lo menos un par de pruebas de detector de mentiras. No le pudieron probar que estaba mintiendo, aunque dijeron que los que hicieron las pruebas, ¿no? Dijeron que efectivamente él creía lo que estaba diciendo. También el hecho de que no haya nunca lucrado con su testimonio. Recién, si mal no recuerdo, recién fue en el año 2019 que se publicó una autobiografía que se llama Dreamland, cuyo prefacio creo que lo escribió, como dice aquí, George Knapp también, el periodista que lo ayudó a, digamos, a salir al público, ¿no? Y este es el único libro, digamos, que ha publicado después, imagínense, de tantos años, ¿no? Y ningún documental que ustedes vean, ni el que hizo Jeremy Corbell con George Knapp hace no sé cuánto fue, 5 años, 6 años, ni las entrevistas, nunca él ha cobrado nada por el testimonio que ha dado. Es decir, no ha lucrado con lo que ha dicho. Según su punto de vista, él solo denunció lo que vivió en S4 debido a que, número uno,
le parecía incorrecto que ese tipo de tecnología no se hiciera público para el beneficio de la gente. Y bueno, obviamente, luego de haber salido a dar su testimonio de manera anónima, porque primero habló con George Knapp en una entrevista de manera anónima, luego comenzó también a recibir un montón, como siempre, de amenazas, y George Knapp mismo le recomendó que hablara en público, y por eso, aparentemente por eso es que ya no se cumplieron las amenazas que tuvo hasta de muerte, pero sin embargo, digamos que tampoco la pasó muy bien, ¿no? Tuvo un montón de muchos otros problemas, como por ejemplo el hecho de que hayan desaparecido todos sus registros de estudios, ¿no? Él dice que estudió en Caltech y en MIT. Obviamente esas dos instituciones dicen no, él nunca ha estudiado aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el proyecto, gracias al cual estamos viendo esta información, se llama Project Gravitor. Project Gravitor es una iniciativa que ha sido empezada por Luigi Venditelli. Luigi Venditelli es un diseñador gráfico y aparentemente ahora también ya es cineasta, ¿no? Porque parece que lo primero que quería hacer él era diseñar en 3D de manera virtual para ofrecerle a la gente, ¿no?, una experiencia virtual en 3D con estas gafas, estos lentes que uno se pone, ¿no?, para que puedan experimentar lo mismo que experimentó Bob Lazar al momento de haber trabajado en S4. Y entonces Luigi Venditelli, quien es el director que ha estado, digamos, impulsando esta iniciativa, tiene su canal de YouTube que se llama Project Gravitor, ha tomado muchas imágenes de la recreación tridimensional que han hecho de esta experiencia virtual de lo que es la base S4 y ha hecho un documental. Y eso es lo que se ha publicado a principios de abril, si mal no recuerdo. Ya está el film disponible para los que quieran verlo. Está en Amazon y está en otros lados también. Pero pueden ir a Project Gravitor, el canal de YouTube que tiene Luigi Venditelli como el frente de su proyecto, y ahí pueden ver también varias detrás de escena, cómo han filmado, etcétera, etcétera, ¿no? En estos videos se explica efectivamente cuál era el plan de Luigi. Era simplemente primero hacer esta recreación virtual de toda la base S4, pero con toda la información que han tenido, se dieron cuenta que podrían hacer un documental, y eso es lo que han sacado primero. Después van a publicar, digamos, esta experiencia virtual que la gente va a poder experimentar con estos lentes de realidad virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vas a poder caminar ahí dentro de la base, ver la nave, y todo esto ha estado, digamos, ha estado influenciado, o ha estado, mejor dicho, informado por toda la experiencia y los recuerdos que tuvo Bob Lazar en la base S4 en el año 1988 aproximadamente, que es que él estuvo allí. Hay que recordar que lo que vivió Bob Lazar en ese programa secreto, según su testimonio, fue solamente durante 6 meses, pero en 6 meses tuvo acceso a bastante información que obviamente lo dejó, pues,
impactado para toda su vida, ¿no? Tanto así que hasta hoy él dice que tiene curiosidad, le encantaría saber cuánto más han avanzado. Pero él se salió obviamente del proyecto porque él dice que, digamos que sintió la necesidad de que tenía que reportar esto al público y no debía quedar simplemente en un grupo tan limitado de personas, ¿no? Es más, muchas veces él mismo ha mencionado en entrevistas que si se pusiera esto al público en general, al menos en el momento en que él estuvo viendo todo esto, se habría logrado pues un avance mucho más rápido. Pero como estaba limitado a tan poca gente y tan compartimentado, bueno, según él, por eso no se avanzaba demasiado. En uno de estos videos, Luigi describe a Bob Lazar como una persona común y silvestre, como cualquier otra. Digamos que lo muestra como teniendo hobbies, particularmente una fascinación por las cosas, digamos, cosas que le llaman la atención, como los jet cars, por ejemplo, ¿no? O ponerles pues motores de cohetes a los automóviles, y también le encanta experimentar con explosivos. Su background o su conocimiento incluso lo llevó a desarrollar esa vena con respecto a los explosivos, tanto así que en la década de 1990 él era el líder de un evento que se organizaba en el desierto, en Nevada, al cual llegaron a ir hasta miles de personas simplemente para ver pues explosiones y todo tipo de pirotecnia que él desarrollaba. Esa parte no la conocía, por ejemplo, ¿no? Y Luigi Venditelli enfatiza que todos estos son intereses genuinos, ¿no? Pasiones genuinas por parte de Bob Lazar, ¿no? No simplemente lo muestra como la persona que vio un ovni en su trabajo, ya sea sin querer o a sabiendas, ¿no? Digamos que lo muestra de una manera mucho más humana y no solamente como el tipo que él vio el ovni en su trabajo. Esta imagen es una captura de pantalla de la primera entrevista que dio dentro de uno de los vehículos de KLAS, la estación de televisión, Canal 8, en 1989, con George Knapp. Como ven, pues estaba tratando de mantenerse oculto. Pero luego de unos días ya, digamos que se reveló su identidad, ¿no? Este documental que ha hecho Luigi Venditelli tiene todas estas imágenes que son tomadas de sus mismos renderings, las mismas creaciones que él ha hecho por computadora. Y como les decía, todo esto está avalado por el mismo Bob Lazar. Él mismo ha asesorado a Luigi y a su equipo respecto a cómo lucía la base, qué cosas habían en esos momentos dentro de los hangares. Esta vendría a ser una imagen de cómo se veía lo que Bob Lazar llama el Sport Model o el modelo deportivo. Él bautizó este platillo así por las líneas tan suaves que tenía, la forma del platillo mismo, ¿no? Y es un típico platillo, pues, como lo que se avistaba en la década de 1960 o 70, ¿no? Con un domo en la parte de arriba, etcétera, etcétera. Como les decía, el testimonio de Bob Lazar es uno de los testimonios que más impresión me dejó desde el momento que lo escuché, ¿no? Que fue justamente en esa época.
a fines de los años 80, esta noticia dio la vuelta a todo el mundo. No se supo solamente acá en los Estados Unidos o en Nevada, sino que fue hecha pública en muchas cadenas de televisión de noticias del momento. Y bueno, aquí estamos viendo algunos diagramas que ha hecho el mismo Bob Lazar en una pizarra. Y este es uno de los diagramas que muestra más o menos cómo era la nave por dentro, ¿no? Había una parte inferior y una parte superior, aunque la parte del domo y la parte de arriba mismo, dice Bob Lazar que nunca la pudo ver, solamente llegó, digamos que a ese nivel donde se ve algo así como unas sillas. Como les decía, ¿no? Luigi Venditelli muestra a Bob Lazar como lo que es un experto en explosivos, en manejo y uso de materiales radioactivos y químicos en general. Trabaja incluso a veces con uranio activo y tiene pues experticia en explosivos de alto poder y materiales radioactivos, como les decía, muy aparte de las declaraciones que dio sobre su testimonio de haber visto un ovni. Es más, creo que esto fue ese tipo de conocimiento que él obtuvo de sus estudios fue lo que le ha permitido a él continuar viviendo de manera independiente. Él tiene un negocio propio, el cual pues administra y maneja desde su casa. Es propietario de un terreno de 10 acres en donde vive con su esposa desde hace muchos años ya. Como les decía, el evento de explosivos al cual la gente gustaba asistir en la década de 1990 se llamaba Desert Blast. Y pues se hizo muchas veces, ¿no? Se hizo varios años. Y era pues liderado por el mismo Bob Lazar. Es decir, todo esto pues nos muestra a una persona que efectivamente tiene los conocimientos que se aducen como para haber sido contratado en un programa secreto, ¿no? Para ver estos sistemas de propulsión, porque digamos que en esos momentos tenían esa nave, pero no habían, digamos, descubierto cómo es que funciona la propulsión de la nave. Y bueno, Luigi Venditelli muestra a Bob Lazar, como les decía, pues como un hombre gentil, amable, cariñoso, y tienen estas son algunas imágenes de lo que era Desert Blast, ¿no? Como ven, aquí está él con uno de los explosivos y la gente que iba y acampaba ahí en el desierto para ver todas estas pirotecnias que se realizaban. Y como les decía, ¿no? Tiene una vida apacible, tranquila, no fastidia a nadie. En su terreno grande tiene su propio negocio y también su casa. Vive allí con su esposa y tiene todo tipo de animales, ¿no? Tiene caballos, tiene perros, tiene gatos y hasta incluso se menciona que tiene un área de su propiedad dedicada como santuario para aves. Así que pues todo esto muestra que no es solamente un tipo al que se le ocurrió decir he visto un ovni para lucrar o para obtener fama, ¿no? Todo lo contrario, aparentemente no le gusta mucho estar, digamos, a la luz de la opinión pública. Y básicamente, pues, ¿no? En 1989, cuando él habló por primera vez con George Knapp, lo que dijo fue haber trabajado en estas instalaciones S4
que están en algo así como cadena de montañas frente a un lago seco que se llama Papoose Lake. Y esta área forma parte del área más grande conocida por todo el mundo ahora. En esa época nadie sabía que existía Área 51, donde el gobierno de los Estados Unidos supuestamente tendría o tenía al menos en esa época, ¿no?, esas naves, desarrollando algún tipo de ingeniería inversa o ingeniería reversa. Obviamente sus declaraciones generaron pues muchísimo escepticismo, como siempre, debido a que no hay pues evidencia tangible de lo que él dijo. Sin embargo, el hecho de que se nos muestra ahora al personaje, al digamos hombre común, Bob Lazar, ¿no?, viviendo con su esposa ahí en su propiedad, nos da otro punto de vista de quién es, ¿no? Luigi Venditelli dice que se ha pasado 4 años prácticamente trabajando con Bob Lazar en la recreación de estas imágenes virtuales, primero, del área S4, de los hangares S4. Y durante ese tiempo, obviamente, ha conocido personalmente a Bob Lazar y se han hecho amigos. Y entonces él, digamos, dice que no aparenta Bob Lazar tener ningún interés por sacarle provecho a esta información. Es más, en su entrevista reciente que ha dado a Joe Rogan, como ven aquí hay un pequeño clip de Bob Lazar hablando con Joe Rogan y con Luigi Venditelli hace solo unos 5 o 6 días, creo. Justamente fueron al programa de Joe Rogan para hablar de este documental, ¿no?, y de esa experiencia virtual que está construyendo Luigi Venditelli con su equipo. A pesar de haberse generado un importante escepticismo debido a los elementos no verificados de su testimonio, digamos, no hay nadie que haya podido probar, como les decía en un inicio, que todo su testimonio es falso, al menos, ¿no? Uno de los videos de Luigi Venditelli explica que el documental S4 ya ha sido publicado, ya está disponible para que la gente lo vea, y que explora muchas dimensiones de la vida de Bob Lazar. Con respecto al Áreas S4, ¿no?, dentro del complejo del Área 51, supuestamente es una instalación militar ultra secreta localizada a 15 millas, en realidad, al suroeste del Área 51. Aquí estamos viendo una imagen de lo que vendría a ser parte del reactor. Y aquí estamos viendo imágenes también. Todas estas son imágenes generadas por los diseños de Luigi Venditelli y su equipo, ¿no?, de los escritorios, las mesas de trabajo que existían en esa época en S4. Estos hangares de S4 estaban construidos dentro de una montaña que estaba adyacente, como les decía, a un lago seco que se llama Papoose Lake o el lago Papoose, justo enfrente de la cadena de montañas conocidas como montañas Papoose. Lo que estamos viendo aquí es la entrada, la compuerta a la nave, cómo se vería. Lo que se ve aquí es
un cable de extensión, cable de electricidad de extensión, ¿no? Que aparentemente estaba metido dentro de la nave. Seguramente habrían metido algún equipo. Y este es un detalle que recordaba Bob Lazar, digamos, de manera muy clara. A la nave le habían pegado un sticker con la bandera de los Estados Unidos. Y este sticker, esta bandera, estaba, digamos, de manera reversa, ¿no? Es decir, con las estrellas hacia el lado derecho, lo cual es algo común. Si ustedes se fijan en los vehículos militares que tienen la bandera de los Estados Unidos, es común que en un lado la bandera se vea con las estrellas del lado izquierdo y al otro lado con las estrellas del lado derecho. ¿Esto por qué es? Porque supuestamente siempre tiene que figurar la bandera en el vehículo con las estrellas hacia la parte de adelante del vehículo, es decir, hacia donde el vehículo avanza. Y el hecho de que esta bandera haya estado de esa forma encima de la nave, pegada a la nave, con las estrellas hacia el lado derecho, podría ser un indicador de que hacia ese lado avanzaba el platillo volador, ¿no? Cuando lo movían, porque aparentemente ya sabían cómo moverlo. Lo que no sabían era cómo funcionaba la propulsión, ¿no? Qué tipo de energía generaba como para poder moverlo. Y eso era lo que estaban tratando de averiguar cuando contrataron a Bob Lazar. Bob Lazar ha dicho muchas veces que a él lo contrataron en reemplazo de otra persona que aparentemente o había sido herida o había muerto en un intento por averiguar cómo funcionaba el reactor que estaba dentro de la nave. Aparentemente lograron sacar el reactor y como no podían ver la manera de abrirlo o ver la parte interior, parece que utilizaron algún tipo de, no recuerdo si dijo de electricidad o algún tipo de herramienta, y al usar eso, la persona que estaba intentando hacerlo, abrirlo, habría muerto. Y entonces, por eso contrataron a Bob Lazar, para reemplazar la persona que murió debido a ese evento. Aquí vemos una imagen ya un poco más reciente, ¿no?, de Bob Lazar al lado del periodista George Knapp de la estación de televisión KLAS. Como les decía, Bob Lazar contaba que él trabajaba, según él, para el Departamento de Inteligencia Naval. Esto es algo que también es motivo de controversia porque mucha gente dice que el Departamento de Inteligencia Naval de los Estados Unidos no existe. Lo que existe es el Departamento de la Marina de los Estados Unidos, y dentro del Departamento de la Marina de los Estados Unidos existe la Oficina de Inteligencia Naval, que es supuestamente donde habría trabajado Bill Cooper, ¿no? Como recordarán, Bill Cooper era otro denunciante, no solamente del tema extraterrestre, sino de muchas otras cosas. Pero bueno, entonces en algún momento Bob Lazar recreó su tarjeta de identificación en un papel, en un cartón, para mostrarle a la gente cómo lucía, para que vean cómo lucía. Muchos dicen que Bob Lazar se equivocó y debe ser falso porque el número que le había puesto a cómo lucía su supuesta tarjeta de identificación empezaba con E, que era un indicador del Departamento de Energía, pero él no habría tenido ese tipo de security clearance. Pero pues, como siempre, mucha gente, digamos, siempre pone peros
sin realmente saber qué cosa es lo que él vio. Y Bob Lazar, hasta ahora mantiene que esa era su identificación y cómo lucía su identificación, ¿no? Algunos dicen no debió haber tenido security clearance o autorización de seguridad, otros dicen que de repente sí tuvo, etcétera, etcétera. Es motivo de controversia también. Sin embargo, hasta ahora él mantiene eso. Como les decía, volvamos a S4. S4 estaría en estas montañas. De nuevo, todas estas imágenes son gracias a Project Gravitar de Luigi Venditelli. En esta cadena de montañas que se llama Papoose, frente a este lago seco que se ve pues en color mucho más claro sobre el terreno, en esta cadena de montañas, específicamente en esta ladera, allí habrían estado los hangares de S4. Todo este terreno inmenso forma parte del complejo Área 51 y la misma Área 51, la base y las instalaciones están a 15 millas de estas montañas, pero debajo de estas montañas habrían estado esos hangares a donde llevaron a Bob Lazar a trabajar. Esa instalación S4 permaneció, bueno, S4 hasta ahora permanece desconocida, pero en general todo el complejo del Área 51, como les decía, nadie lo conocía, nadie sabía ni siquiera el nombre hasta que Bob Lazar lo reveló en 1989 durante su entrevista anónima con George Knapp. Así que digamos que algo de cierto debe haber en su testimonio, ¿no? Nadie hablaba del Área 51 hasta que Bob Lazar dijo: yo he trabajado en las instalaciones S4 dentro del Área 51. Entonces, eso es un punto más a su favor, digamos, ¿no? Para su credibilidad. El gobierno de los Estados Unidos oficialmente admitió que existía el Área 51 tiempo después. Y se han hablado incluso ahora ya, ¿no? Después del 2017 y los OVNI Tic Tac del USS Nimitz, ahora muchos congresistas y mucha gente está hablando de que sí hay programas de recuperación de naves, etc. Pero en esa época nadie sabía absolutamente nada de esto. Y Bob Lazar se arriesgó a perder, digamos, su modo de vida denunciando todo eso en esa época. Y recuerden, no es solamente en esa época, hasta antes del 2017 que el New York Times aparentemente recibió la orden de muy arriba de publicar lo de los ovnis que vieron los militares. Recién a partir de ahí dejaron de burlarse del testimonio de la gente que decía haber visto, o como Bob Lazar, haber trabajado en S4 y haber trabajado, es más, dentro de un ovni, ¿no? Así que así están las cosas, pues, ¿no? Ahora ya pues han ocurrido varias audiencias en el Congreso, varios denunciantes han hablado, pero antes todo el mundo se burlaba de esta información, ¿no? La base S4 es gigantesca con respecto a los datos que ha dado Bob Lazar a Luigi Venditelli. Lo que estamos viendo en esta imagen es cómo se vería. Ahí están las escalinatas de metal, ¿no? Que usaban los técnicos o científicos como Bob Lazar para entrar dentro de la nave. Bueno, si estuviera acá Ileana seguro me diría entrar dentro. Yo pensaba que iban a entrar afuera. Pero no, estoy redundando, ¿no? Esta es la compuerta hacia el interior de la nave y lo que se ve al fondo serían las pequeñas sillas, eran muy pequeñas, demasiado pequeñas para un humano común y corriente, ¿no? Y así se vería el interior de la nave. Ya una vez entrando a la nave, esta sería
digamos, la configuración. Como ven, las sillas están puestas en una orientación como hacia el lado derecho en diagonal, ¿no? Lo cual tiene sentido si recordamos cómo lucía en la entrada la bandera de los Estados Unidos. Es decir, el sentido hacia donde avanzaba el platillo sería hacia el lado derecho desde la compuerta. Lo que vemos aquí, para que tengan una idea, ¿no? Esta semiesfera en lo que aparenta ser el suelo de ese nivel del platillo sería el reactor. Allí dentro estaría el reactor. En el nivel de abajo, debajo de este piso, estarían unos amplificadores de ese reactor, que son los que proyectaban seguramente la onda antigravitatoria. Y esto que se ve como un tubo, dice Bob Lazar que era muy intrigante también, porque aparentemente para hacerlo funcionar y para encender la nave tenían que bajar este tubo. El tubo subía y bajaba. Si tú lo tomabas con la mano, lo podías empujar hacia arriba y lo podías jalar hacia abajo hasta tocar la semiesfera del reactor. Sin embargo, lo que les sorprendía, esto también lo ha dicho varias veces en diferentes entrevistas Bob Lazar, lo que le sorprendía era que el material que parecía, pues, lucía como metálico, no tenía ningún tipo de mecanismo como para que se estire o para que se encoja. No era telescópico como, por ejemplo, la antena de una radio, ¿no? La cual tiene, pues, es metálica, pero tiene segmentos que se van metiendo uno dentro de otro para extenderlo o encogerlo. No, este tubo no era así. Tú lo podías subir, lo podías encoger o lo podías jalar y no tenía segmentos, no tenía nada. Era un material bien extraño que se podía empujar hacia arriba y que se podía jalar hacia abajo, extenderlo, y mantenía siempre su diámetro. Bien extraño. Y estas cosas que vemos en la parte superior izquierda y allá detrás, cerca de lo que sería el techo de este nivel de la nave, ¿no? Estas como rejillas, serían unas luces que habrían instalado los científicos del programa para poder ver dentro de la nave, porque no había absolutamente ningún dispositivo de iluminación. Entonces, seguramente el cordón, el cable de extensión eléctrica que se ve colgando en la otra imagen, sería el que estaba alimentando de electricidad a estas luces, ¿no? Para que los científicos pudieran entrar y ver lo que estaban haciendo dentro de la nave. Yendo a los hangares de la base, así más o menos se vería ese lado de la montaña que, digamos, se enfrentaba al lado seco, al lago seco Papoose, ¿no? Esta es la montaña, y lo que se ve acá son las puertas de los hangares que, según Bob Lazar, tendrían aproximadamente unos 30 grados más o menos de inclinación y estaban como escondidas con la misma inclinación que tenía la ladera de la montaña que daba hacia el lago Papoose, el lago seco. Aquí hay otro punto de vista del lago seco, y aquí al lado derecho se ve la elevación de las montañas en la base S4. Repito, todas estas imágenes son gracias a Project Gravitar, que es el proyecto de Luigi Venditelli. Esta es otra imagen en donde se ve una mesa de trabajo con un equipo. Posiblemente por la forma que tiene el equipo sería algún tipo de generador de tono o generador de voltaje. Los que trabajan en
electrónica y microcomponentes sabrán de qué estoy hablando, ¿no? En otras imágenes se puede ver también soldadores, ¿no? También se puede ver osciloscopios, ¿no? Que todos los que trabajan en electrónica saben qué cosa es. Esto es una imagen de cómo se vería el reactor que estaba en el medio de la nave y en medio también a su vez de esas 3 pequeñas sillitas que habían para seguramente los pilotos o la tripulación del OVNI. Aquí la semiesfera metálica ya la habían levantado y dentro de como cilindro con un asa habría estado lo que Bob Lazar comentaba o llamaba el elemento 115, que aparentemente es un elemento que no existe naturalmente en la Tierra, en el planeta Tierra, y para que funcione la nave, un pedazo de ese elemento tendría que estar dentro de este cilindro. Este elemento 115 habría estado, digamos, metido dentro de ese pequeño cilindro y tendría que tener una forma triangular. Era como un triángulo que aparentemente tenía un color más o menos como el cobre y estaba metido dentro de ese cilindro de manera inversa, es decir, la punta del triángulo iba hacia abajo. Aquí hay algunos diagramas adicionales de cómo era la nave según descripción de Bob Lazar. Y Bob Lazar comentó que existían 3 proyectos dentro de S4 trabajando a la vez, obviamente compartimentados. El proyecto para el cual él trabajaba se llamaba Proyecto Galileo, que era el encargado de todo lo que era generación de energía y propulsión. También supo de otro proyecto paralelo que se llamaba Proyecto Sidekick. El proyecto Sidekick era el que estaba dedicado a la aplicación o el desarrollo de armas. Seguramente este es el más militar de los 3 que él tuvo conocimiento. Y el último proyecto, el tercero, del cual escuchó o leyó, se llamaba Project Looking Glass, que tenía que ver con la dilatación del tiempo. El proyecto para el cual él trabajaba era el primero, ¿no? El proyecto Galileo. Ahora, Luigi Venditelli ha dicho que, según el testimonio de Bob Lazar, lo hicieron ir a un briefing room o a digamos, una sala, un cuarto, una habitación de informes, y ahí le dieron muchos folders para que tuvo que leer todo eso antes de empezar a trabajar, y allí es que él se enteró, Bob Lazar se enteró de toda esta información, y aparentemente allí también habría algo de información sobre qué cosa eran esas naves o de dónde habrían sido obtenidas. Todos estos documentos, según Bob Lazar, tenían el logo de la Marina de los Estados Unidos y decían Top Secret, es decir, ultra secreto, ¿no? Aquí vemos una pequeña representación de cómo se veía el reactor cuando levantabas la semiesfera, ¿no? Aquí hay un acercamiento a lo que serían las compuertas de los hangares dentro de la montaña Papoose frente al lago seco Papoose Lake. Bob Lazar tuvo conocimiento de 3 naves. Él vio directamente 3 naves. Una era el modelo deportivo o el Sport Model, como él le llama, que es donde él trabajó, pero él pudo ver en hangares contiguos, porque todos los hangares estaban uno al lado de otro, dentro de la ladera de la montaña. Esta otra nave que él vio tenía una forma como de
gelatina, ¿no? Literalmente es como un molde de gelatina. Esa es otra de las naves que vio Bob Lazar, pero de lejos nada más. Él no tuvo oportunidad ni de revisarla ni de trabajar en ella. Y la tercera nave que pudo ver él directamente, ¿no?, con sus propios ojos, fue una que tenía una forma como de top hat o de estos sombreros, ¿no? Y que la vio que estaba como apoyada hacia una de las paredes, contra una de las paredes del hangar en donde estaba, ¿no? Dice Bob Lazar que en alguna oportunidad vio todas las compuertas, porque cada hangar estaba uno al lado del otro. En alguna oportunidad vio las compuertas de los hangares abiertas, ¿no? Y pudo ver que habían hasta 9 hangares y cada uno tenía una nave. Las otras naves no las pudo distinguir bien porque era pues es supuestamente una instalación inmensa y ya no pudo ver qué otras formas de naves tenían. Pero al menos son esas 3 las que sí él vio directamente. Y habían corredores inmensos que estaban contiguos a los hangares. Aparentemente iban detrás de todos los hangares. Pero también los hangares tenían compuertas que llevaba de un hangar a otro. Obviamente había total compartimentación. Bob Lazar solo podía hablar con la persona que estaba asignada al trabajo que él estaba haciendo. Él supo de hasta 22 personas como máximo que trabajaban al menos donde él estaba, pero no podía hablar con nadie ni conversar con nadie absolutamente. Él solamente tenía que dedicarse a hacer lo que le daban para hacer y comentar sobre ese trabajo con la persona que directamente trabajaba con él. Estos pasadizos o hangares eran pues interminables aparentemente, y esto da una idea de la inmensidad de esas instalaciones dentro de la ladera de la montaña Papoose, estas instalaciones conocidas como S4. Y Lazar fue contratado supuestamente por el Departamento de Inteligencia Naval, como él dice, ¿no?, en 1988. Entre 88 y 89 habría trabajado unos 6 meses nada más, específicamente para hacer ingeniería reversa a la tecnología extraterrestre en S4. El equipo de Luigi Venditelli ha tenido que tomar durante mucho tiempo información topográfica de la elevación del terreno, tanto imágenes de satélite desde la década de 1960 y 70 hasta hoy. Incluso el mismo Luigi le comentó a Joe Rogan que alguna de la información o de las imágenes que él vio en datos antiguos han sido como aparentemente coloreadas o modificadas en los datos que ahora puedes ver yendo a Google Earth o Google Maps. Si intentas ver las imágenes satelitales, ahora ya no se puede ver la información como estaba antes. Aparentemente también la información de elevación del terreno ha sido eliminada, ya no es exacta como antes y más bien han tenido que basar todos sus cálculos dentro de la realidad virtual que han creado para su proyecto Gravitar. Han tenido que basar toda esta información en datos topográficos antiguos de elevación del terreno, y también dice que han obtenido información del terreno gracias a datos e imágenes satelitales obtenidos de la Unión Soviética. Aparentemente los soviéticos tenían información más exacta que los mismos estadounidenses, o los estadounidenses la habrían estado seguramente distorsionando, ¿no?, para que los adversarios, que es la palabrita que le gusta usar al gobierno federal, no se enteren de qué cosa estaban haciendo allí. Aquí vemos otra imagen del lago seco
Y como pueden ver, esta cadena de montañas no muy altas que están a la derecha del lago seco, esas serían las instalaciones de S4. Las otras instalaciones de el Área 51 estarían pasando esta línea de montañas más altas allá al fondo, como ven en la parte superior derecha de esta imagen. Esas serían las instalaciones del Área 51 que todo el mundo ve en la superficie del terreno. Sin embargo, S4, que está aquí frente a Papoose Lake, estaría debajo del terreno. Y quién sabe cuántas otras instalaciones habrán así ocultas, ¿no? Como les decía, supuestamente los informes que habría leído Bob Lazar dirían que las naves se originaban de diferentes sistemas estelares, no necesariamente de nuestro sistema solar, que eran tecnología de especies diferentes, civilizaciones diferentes, y que el gobierno federal de los Estados Unidos estaba tratando de hacer la ingeniería inversa de todo esto. En el hangar principal, Bob Lazar inicialmente pensó que el modelo deportivo, como él le llama, era simplemente tecnología avanzada de los militares de Estados Unidos, ¿no? Pensó que era un nuevo jet que estaban desarrollando, justamente por la bandera que vio al lado de la compuerta, ¿no? Aquí hay una imagen de cómo han estado trabajando los del equipo de Luigi Venditelli para tratar de representar todo en estos software de diseño gráfico, ¿no? De la manera más exacta posible, en base no solamente a los datos que Bob Lazar les ha dado, sino también en base a datos topográficos, elevación del terreno, el lugar donde está la montaña, la ladera de la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo verdaderamente increíble con respecto al nivel de exactitud que está mostrando. Aquí hay algunas imágenes, algunos visuales de lo que sería el hangar en donde estaba el modelo deportivo, como le llama Bob Lazar. Estas serían algunas imágenes del año 2022, ¿no? Cuando recién estaban empezando a desarrollar estas imágenes, esta realidad virtual del área S4, de la base S4, ¿no? Aquí ven, como pueden ver, ¿no? Aquí están los rieles con las grúas que existen en cualquier instalación industrial de los Estados Unidos. Seguramente si vives en los Estados Unidos y has trabajado en algún tipo de instalación industrial, en algún warehouse que levanta cosas de mucho peso, habrás visto este tipo de grúas que se mueven así en estos rieles altos. Y aquí como referencia hay creo que es el tamaño de un autobús, ¿no? Un autobús de estos, así como los que usan para las escuelas. Aquí hay otro visual del año 2022 en los iniciales de cómo se vería el hangar, y se ve la compuerta del hangar que ve hacia el Papoose Lake al lado izquierdo con un ángulo de elevación que concuerda con la ladera de la montaña, aproximadamente 30 grados, como dijo Bob Lazar. Y esto que vemos aquí al lado derecho, detrás del supuesto OVNI, el modelo deportivo, como dice Bob, serían las compuertas que te llevaban al hangar contiguo, al lado del hangar en donde estaba esta nave, ¿no? Y así todos los hangares se conectaban con una puerta de este tipo. Esta es otra imagen, otro visual del año 2022 de los primeros que estuvo desarrollando Luigi Venditelli con su equipo. Aquí podemos ver el tamaño de una persona con respecto a la nave y el tamaño del hangar, ¿no? Como se ve más o menos las proporciones, se pueden dar una idea del tamaño de todo esto. Son instalaciones verdaderamente inmensas. Arriba en color amarillo se ven
las grúas, como les decía, ¿no? Para levantar estos objetos de peso. Aquí está una de estas escalinatas con ruedas que se usan comúnmente en los hangares o en las instalaciones industriales, los warehouse, almacenes, etc. Y aquí está la compuerta abierta del OVNI. Esta es otra imagen satelital de cómo se ve Papoose Lake aquí, y aquí la ladera de la montaña, como les decía, donde estarían ocultos estos hangares. Esta es la manera como se vería posiblemente la puerta principal por donde entraba el personal. Esto es una recreación de cómo se vería la tarjeta de identificación que tenía Bob Lazar para entrar a las instalaciones. Esto es una idea de cómo era el briefing room o la sala de información. Como pueden ver ahí, un escritorio común y corriente, aparentemente esos escritorios metálicos que todos hemos visto, ¿no? En la década de 1970, 80. Y aquí se ve una pila de folders azules o carpetas, como les llaman en otros países, azules, con toda la información que tenía que enterarse Bob Lazar antes de empezar con su trabajo. Esta es una recreación nuevamente del interior de la nave con las 3 pequeñitas sillas que estaban allí alrededor del reactor. Aquí está el tubo que les decía que se podía encoger o jalar hacia abajo hasta el reactor. Y más bien esta cosa cúbica que se ve acá vendría a ser algo así como como dice Bob Lazar, un equipo de rayos X portátil. Dice Bob Lazar que tenían ese tipo de equipos en esa época en S4. Después, esto es una recreación de cómo serían las mesas de trabajo, ¿no? Los workbenches. Dice Luigi Venditelli que se han fijado en que todo, absolutamente todo, luzca como en esa época, ¿no? Incluso las herramientas, los gabinetes donde se guardaban las herramientas, todo guarda relación con cómo lucía la base S4 y todos los aditamentos, herramientas y equipos que habrían dentro de la base. Esto es una imagen, un acercamiento de un generador que estaría siendo utilizado en esa época. En la parte posterior se ve el filo de la nave del modelo deportivo, el platillo volador que vio Bob Lazar. Y aquí hay un par de estas luces que estaban utilizando para iluminar el platillo. Algo curioso que menciona Bob Lazar en muchas entrevistas, inclusive la más reciente con Joe Rogan, dice que aparentemente el material del que estaba hecho el platillo, que lucía como metálico, sin estar funcionando el platillo necesariamente, parecía que absorbía muchísima luz. Tanto así que a pesar de que los científicos ponían todas estas luces, todos estos reflectores, el hangar permanecía bien oscuro, bastante oscuro, a pesar de la cantidad de luces que ponían. Es algo que es un dato que me llamó la atención también, ¿no? Y digamos que es bueno tenerlo en mente, sobre todo si es que dentro de un tiempo vamos a enterarnos, gracias a la revelación, ojalá pues que se revele, ¿no? Y la información sobre este tipo de cosas, ¿no? Este dato de que el platillo absorbía demasiada luz y el hangar estaba siempre oscuro, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver si en el futuro se confirma esta información. Al menos por el lado de Luigi Venditelli, aparentemente él lo ha confirmado y es un dato que le sorprendió bastante, porque en base a las dimensiones en la realidad virtual que él ha creado, ¿no? Las dimensiones del hangar y al tipo de iluminación que han
colocado dentro del hangar, y las dimensiones también se recreaba en esa realidad virtual el hecho de que el hangar estaba muy oscuro. Eso es algo que me llamó mucho la atención también. Aquí hay un acercamiento del reactor en medio de las sillitas dentro del OVNI, y allí está un poco más cerca el supuesto aparato de rayos X portátil. Aquí una mesa de trabajo con un soldador, ¿no? de la época. A propósito, yo tengo uno de esos también. Y detrás, en el fondo, los que han trabajado en electrónica se acordarán, mejor dicho, de ese tipo de osciloscopios, ¿no? Con la pantalla verde, ¿no? Era una pantalla de tubo de rayos catódicos, pues, ¿no? Una pantalla común y corriente de las antiguas, como los televisores antiguos, pero pequeñita, ¿no? Y usualmente con todos los caracteres en verde y fondo negro. Ese tipo de osciloscopios se usaban antes en electrónica. Esta es otra imagen con un poco más de luz dentro del briefing room o el cuarto de informes, en donde se ve la tremenda pila de folders azules con toda la información que tuvo que absorber Bob Lazar antes de empezar su trabajo en el proyecto. Esta es otra imagen desde el punto de vista de detrás de la silla en el briefing room, con todos los folders encima del escritorio. Este me recuerda a un escritorio que tuve yo una vez también, ¿no? Un escritorio metálico, pero en fin. Esta es otra imagen del interior de la nave, ya con el tubo casi tocando la semiesfera del reactor y las 3 sillas en el medio de ese nivel de la nave. Esto es como se vería el triángulo hecho del elemento 115. Como ven, es algo así como una galleta, ¿no? Algo así. Y que es el que iría dentro de ese cilindro que estaba cubierto por la semiesfera metálica en el reactor. Esta es la tarjeta que supuestamente usaba para identificarse y para entrar a las instalaciones Bob Lazar, según su testimonio, ¿no? Tarjeta que muchos dicen no puede haber sido así porque no corresponde con la época, o porque no puede ser que haya tenido la letra E porque él no trabajaba para el Departamento de Energía, debió haber tenido, en todo caso, o de repente no tenía Q clearance, ¿no? O sea, autorización de seguridad Q, sino más bien tendría autorización de seguridad de otro tipo, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente pues que no cree, pero como les digo, ¿cómo puede saber alguien realmente si esto es verdaderamente lo que Bob Lazar recibió como identificación o no? Si no estuvo con él allí, ¿no? Es más, hay tal nivel de compartimentación, no solamente en programas secretos, en todo lo que tenga que ver con el Departamento de Energía o con los militares y con esas bases que hay en el desierto de Nevada, que lo que para alguien puede ser correcto, para otro no, ¿no? De repente a Bob Lazar le dieron esta identificación a pesar de que no correspondía con lo que otros han visto a fines de la década de 1980. ¿No? Otros dicen, no, esa tarjeta con esas rayas diagonal de color azul ya no se usaba a fines de los 80, se usaba a comienzos nada más. Nadie sabe realmente, ¿no? Nadie sabe. Son opiniones. Y lo que digamos que más le han refutado a Bob Lazar es que, según la recreación que él hizo de su identificación, decía allí Departamento de Inteligencia Naval, cuando no existe un Departamento de Inteligencia Naval, ¿no? Ahora, esto puede tener muchas explicaciones. Uno, puede ser que quizás él no se acordaba bien qué cosa decía su identificación. Puede ser. Número 2, pueda que quizás lo haya hecho a propósito para que, en caso hubiera algún tipo de problema legal con respecto a mostrar cuál era su identificación, si el nombre de la oficina del gobierno federal
está mal escrito o es algo que no existe, no podrían, por ejemplo, demandarlo, ¿no? O acusarlo. Puede ser también, ¿no? Lo que sí ha dicho varias veces Bob Lazar es que quien le pagaba era, digamos, la Marina de los Estados Unidos, ¿no? No era la Fuerza Aérea, no era ninguna otra agencia, era la Marina de los Estados Unidos, aparentemente, lo cual concuerda con la información que dio hace muchos años también otro denunciante, que es Bill Cooper. Y si le creen también a Corey Goode, concuerda con eso, ¿no? De que la Marina supuestamente era la que tenía un programa de espacial secreto mucho más desarrollado incluso que el de la Fuerza Aérea. Cada rama militar tenía el suyo y los de la Fuerza Aérea pensaban que eran lo máximo y lo más avanzado en tecnología, y resulta que los de la Marina tenían mucho más avance que los de la Fuerza Aérea, según testimonio de Corey Goode también, ¿no? Y aquí vemos la identificación de Bob Lazar con en el fondo, teniendo como fondo el elemento 115, digamos, acuñado con forma de triángulo, como para que tengan una idea del tamaño y la proporción, ¿no? Esta tarjeta de identificación obviamente sería como cualquier tarjeta de crédito que ustedes puedan tener en su bolsillo en estos momentos. Y bueno, Luigi Venditelli dice que han recreado incluso hasta la estación de enfermería que existía en la base S4, que es el lugar en donde Bob Lazar supuestamente habría recibido una prueba de alergia primero, y también un dato extraño que yo no recordaba que ha dicho Bob Lazar es que le hicieron beber un líquido allí en la enfermería que luego le dio un dolor de estómago. No tengo más detalle al respecto. Habría que revisar muchas más entrevistas y testimonios de Bob Lazar, que ha dado muchos durante años, ¿no? Y esa es otra cosa también que deberíamos tener en cuenta. Bob Lazar no se ha contradicho durante tantos años de testimonio. Siempre su testimonio es consistente a lo largo de los años, ¿no? Nunca se contradice. Entonces eso es algo que también es importante destacar y que creo yo apoya su credibilidad, ¿no? También Bob Lazar ha hablado de el laboratorio de propulsión en donde él trabajó junto con su compañero, que supuestamente se llamaba Barry Castillo. Algunos dicen Castillo, otros dicen Castillo. No es claro cuál era el apellido. Ambos trabajaban en el reactor, que era la fuente principal de energía para la nave, ¿no? Como les dije, también han recreado todos los equipos que habían en S4 de la era, ¿no? De la década de 1980. Las luces, los cables de extensión, ¿no? De color naranja usualmente, que hasta ahora vemos cables de extensión eléctrica color naranja. Si vas a Home Depot te compras uno, ¿no? Las máquinas de rayos X portátil, los osciloscopios, los escritorios de trabajo, como vemos aquí, un escritorio de trabajo, herramientas, etc., ¿no? La nave deportiva, como le dice Bob Lazar al platillo volador que vio, que es la principal en donde trabajó, ha sido recreada con absoluto detalle, excepto, como les dije, con respecto al nivel superior, al cual nunca tuvo acceso Bob Lazar. También es exacta la recreación de la nave que tiene forma de molde de gelatina y la nave que tiene forma de top hat, ¿no? O sombrero de copa. No sé cómo se traduciría eso, ¿no? Top hat. Las otras naves lamentablemente no hay descripción exacta porque Bob Lazar no las pudo ver, pero en cuestión de la realidad virtual que está desarrollando Luigi Venditelli,
han tomado, digamos, la libertad creativa de poner naves que ellos se imaginan que podrían haber existido, ¿no? Pero no son necesariamente lo que Bob Lazar vio. Solamente las tres principales, el modelo deportivo, el de molde de gelatina y el Top Hat, son las que sí han sido descritas de manera exacta. Así que esta es la información que quería pues compartir con ustedes respecto a todo lo que Luigi Venditelli ha estado trabajando durante estos últimos 4 años ya, hasta lograr por fin publicar su documental. Y dentro de un tiempo dice que ya falta poco para que publiquen la realidad virtual respecto a la base S4 con toda la información exacta e incluso avalada por el mismo Bob Lazar. Y bueno, ya vamos transmitiendo 1 hora y 20. Creo que ya hablé bastante como para darles información respecto a este documental tan interesante. Y hemos dejado en la descripción de este video el link al canal de Project Gravitar, el canal de Luigi Venditelli en YouTube, en donde pueden ver todos los detrás de escena y todos los videos de cómo han estado durante todos estos años pues desarrollando todas estas imágenes, cómo han ido al desierto también a grabar, etcétera, etcétera. Y ahora creo que deberíamos pasar a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Obviamente no todo el mundo le cree a Bob Lazar. Hay un montón de gente que piensa que ha estado mintiendo todos estos años. Sin embargo, el hecho de que no haya nunca lucrado con ninguno de estos proyectos, creo que dice mucho también, ¿no? Porque digamos que podría haberse aprovechado desde 1989 en adelante en dar conferencias, ¿no? Ir a las conferencias OVNI, ¿no? Que seguramente le habrían ofrecido mucho dinero. No ha sacado un libro autobiográfico sino hasta el 2019, y es más, yo no sé si ese libro verdaderamente le reditúa ganancias o no. De repente lo sacó con alguien más también. Este proyecto de Luigi Venditelli es totalmente financiado por él mismo y su equipo, y todas las ganancias son para él. Bob Lazar no está recibiendo absolutamente nada. El documental de hace unos años que hizo Jeremy Corbell, también todo el dinero fue para Jeremy Corbell. No obtuvo nada Bob Lazar de ese documental. Entonces, el hecho de que no lucre con esta información da ya mucho que pensar, ¿no? Si no le gusta llamar la atención, si no quiere ganar dinero con toda esta información, ¿no? Entonces, ¿por qué habría salido a hablar? Posiblemente una de las únicas explicaciones sería, número 1, quizás para los más escépticos, ¿no? Quizás es algún miembro de algún tipo de agencia que está tratando de engañarnos, ¿no? Agencia de gobierno. No parece, porque más bien ha recibido un montón de acoso de parte de justamente algunas agencias del gobierno, ¿no? Otra opción sería que quizás sí es cierto lo que él vio, y posiblemente algunas personas que se le hayan acercado luego sean los que quizás intentaron, digamos, hacerlo lucir como que estaba loco, o como que pues no sabía lo que estaba hablando, porque el hecho de que, por ejemplo, ¿no? John Lear, sí, el hijo del creador de Learjet, ¿no? El hecho de que John Lear, una persona bastante extravagante y muy metida en los temas de
ovni, se le haya acercado, ¿no? y haya promovido tanto el tema de Bob Lazar, no necesariamente quiere decir que Bob Lazar haya querido esa atención. Digamos que durante los años Bob Lazar lo único que ha querido es decir su verdad y punto. No ha cobrado absolutamente nada por todo esto. Y más bien, cuando mencionaba a John Lear, me daba un poco de sospecha, ¿no? Porque John Lear sí tenía más bien lazos con la CIA, ¿no? Habría sido algún tipo de informante de la CIA. Aparte de haber sido pues un experto piloto, aparte de haber trabajado también en el área de 51 como piloto, tenía autorización para volar sobre esa área y había probado supuestamente, no sé si habría probado naves avanzadas de los militares, pero lo que sí es cierto y lo que sí se sabe es que había volado, John Lear, había volado naves por sobre esa área para tomar muestras del aire cuando el gobierno federal todavía tenía sospechas de que podría haber rastros de radiación, porque como ustedes sabrán, toda esa zona del Área 51 y muchas otras partes de los lugares en Nevada habían sido usados décadas antes como lugares de prueba de armas nucleares, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El proyecto Manhattan, ¿no? Oppenheimer y toda esa cuestión que acabó en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Así que luego, bueno, obviamente las primeras pruebas las hacían en la superficie. Imagínense qué tremenda irresponsabilidad. Por eso es que estaban, digamos, un poco preocupados de que hubiera radiación. Y bueno, John Lear pasaba con su avión por allí y tomaba muestras del aire para ver qué tipo de radioactividad, qué tanta radioactividad todavía existía en el aire, ¿no? Por eso es que después comenzaron a hacer las pruebas, pero ya subterráneas. Imagínense, ¿no? Pero bueno, con respecto a la credibilidad de Bob Lazar, como les decía, existe este sitio web también que se llama boblazar.com. No es de Bob Lazar. Este sitio web lo creó otra persona que estaba tratando de desarrollar un documental, una película con la historia de Bob Lazar, pero como dice la parte inferior del website, ¿no? El mismo creador del website dice, ¿no? Derechos de autor, artwork, dice, 1990-2024, de John Farhat. JohnFarhat.com dice, ha proporcionado a Bob Lazar el sitio web boblazar.com, pero solamente lo crearon, dice, ¿no? En 1972, mientras en ese momento estaban tratando de preparar una película de la empresa New Line Cinema. Y la película era obviamente sobre la historia de Bob Lazar. A pesar de numerosos esfuerzos y guiones escritos por parte de diferentes, ¿no? Cineastas, escritores, ninguno de esos guiones, ninguna de esas historias pudo capturar la esencia de los eventos que experimentó Bob Lazar sin acudir o recurrir a una significativa o importante dramatización de Hollywood. Así que, en consecuencia, Bob Lazar nunca aprobó ningún script, nunca aprobó ningún guión. A pesar de que le ofrecieron incentivos financieros substanciales por parte de los estudios que querían desarrollar la historia de su vida. Al final, Bob Lazar no lo convenció en ninguna de esas historias porque querían dramatizar demasiado el asunto. Y si bien, dice aquí el mismo autor de la página web, ¿no? Si bien esto fue una fuente de frustración en ese momento,
Fue a través de este proceso que muchos de nosotros nos dimos cuenta de la integridad y la autenticidad de Bob Lazar. No buscaba fama, era genuinamente auténtico y permanece como un amigo muy querido. Así que, como ven, no ha querido nunca aprovecharse de su historia, nunca ha querido lucrar. Es más, ¿cuánto dinero le habrán ofrecido los estudios que querían desarrollar su historia? Y al final dijo no. Lo único que aparentemente ha aprobado es este libro que llegó a sacar en el 2019 y que no sabemos tampoco si las ganancias sean para él o para alguien más. Así que, bueno, eso es todo lo que hay con respecto a Bob Lazar, y su historia continúa siendo sujeto de controversia y de misterio, porque nadie, si bien es cierto, no hay evidencia tangible de todo esto, nadie puede probar que sea falsa hasta ahora. Así que, bueno, vamos a ver si tienen algunos comentarios o algunas preguntas, como les dije, a través del chat. No hay muchas preguntas ni comentarios aparentemente. A ver, vamos a ver. Alejandro dice, es el primero en mencionar el Área 51 y S4. Sí, efectivamente, ¿no? Como les decía, el Área 51 nadie la conocía hasta que Bob Lazar la mencionó. Hoy por hoy, año 2026, el gobierno ya hace tiempo que reconoció que el Área 51 existe, pero nunca han dicho absolutamente nada de S4, de la base S4 en las laderas de la montaña Papús frente al lago seco Papús. No hay nada de eso, ¿no? Anunnakiets dice, ¿qué marco de referencia podría verificar un programa MJ12 EBE y qué anomalías lo delatarían? Eso está muy difícil porque, si bien es cierto, hay bastantes rumores sobre MJ12, tampoco hay ninguna evidencia tangible, ¿no? Los documentos que se han visto hasta hoy o que el FBI tiene en su sitio web fueron marcados por alguien que los recibió como falsos, ¿no? Tienen escrito en letras muy grandes con marcador la palabra bogus, ¿no? Como falso, como una farsa. Así que no hay verdaderamente manera de confirmar nada de esto, ¿no? Salvo los testimonios. Todo es testimonio. Pero como les decía, hasta antes del 2017 todo el mundo se burlaba de los que hablábamos de ovnis. Es más, los medios masivos de comunicación, vayan y busquen sus titulares. Todos los titulares eran de burla, ¿no? De risa, jactándose de que la gente cómo podía creer eso. Y nada más porque el New York Times dijo, hay militares del USS Nimitz que han visto unos ovnis con forma tic-tac. A partir de ahí ya todos los medios masivos de comunicación comenzaron a hablar de manera seria sobre el asunto. ¿Quién dio la orden y por qué se dio la orden de que se hable de manera seria, ¿no? Y de que se hable sobre todo de que los militares hace tiempo que ven ese tipo de cosas, ¿no? ¿De dónde viene esa orden? ¿Y qué intención tiene la orden? ¿Verdaderamente tendrá una intención de publicar esta información? ¿O tendrá en realidad la intención de quizás distraernos? ¿O de darnos desinformación en vez de darnos información verdadera? Hay muchas preguntas, pues, ¿no? Lamentablemente, hasta ahora el gobierno nunca ha dado absolutamente nada con respecto a este tema. Recién Donald Trump dice que su gobierno va a revelar todo lo que tengan o puedan revelar.
vamos a ver qué tanto se revela, ¿no? Dice Alejandro, creo que Bob fue el reemplazo para un trabajador fallecido intentando entrar en la nave. Sí, como te contaba, lo que explicaba Bob Lazar en esta entrevista reciente a Joe Rogan es que aparentemente la persona que él reemplazó murió intentando abrir el reactor, intentando como desarmarlo, ¿no? ¿Qué más? A ver, saludos a todos, gracias a todos por sus saludos, ¿no? Desde Arizona dice María, saludos, divulgación. Bendiciones a todos. Fer, ¿sabes algo sobre la relación de la conciencia y el control de las naves? Mil gracias por todo. Ya, mira. Aparentemente estas naves, según rumores, Bob Lazar no tiene ninguna información al respecto, pero según los rumores que hay respecto a cómo se dirigirían estas naves, aparentemente pues se conducirían efectivamente con algún tipo de uso de la conciencia, debido a que no hay ningún tipo de controles en la nave, ¿no? Vamos a buscar la imagen del interior de la nave, donde están las pequeñas sillas, para que se den una idea de cómo luce la nave, ¿no? Esta es una recreación hecha por Luigi Venditelli. Las sillas están allí y el reactor al medio y no hay absolutamente nada más, ¿no? Es más, todo se ve liso, súper limpio. El piso, no se alcanzan a ver las paredes, ¿no? Por la falta de luz. Como les decía, aparentemente este material absorbe mucha luz. Fíjense esos reflectores que supuestamente habrían puesto dentro de la nave y aún así se ve todo bien oscuro. Entonces, habría algún tipo de conexión entre los seres que la manejan, que por lo visto serían muy chiquitos por el tamaño de esta silla, ¿no? Y la nave. No sé de qué manera habrán logrado hacer funcionar la nave. Eso sí no explica Bob Lazar. Él dice que la vio flotando, pero no la vio nunca, digamos, funcionando, levitando, es decir, volando, siendo usada, al menos hasta donde he leído o he visto sus entrevistas. Sin embargo, él ha llevado a algunos amigos que tenía o vecinos que vivían en esa época en el área de Nevada donde él vivía, los ha llevado a un área donde él sabía que podrían ver las luces y han visto las luces, pues, como la gente del grupo Rama en Lima, ¿no? Que nos poníamos todos de acuerdo y nos íbamos a Pisco, ¿no? Ya sea Pisco Playa o ya sea pedir permiso al ejército de Perú para entrar al terreno del ejército en el desierto, en Pisco, ya no Pisco Playa, sino en el desierto, en el área del desierto. Íbamos y pasábamos un fin de semana allí, ¿no? Del viernes a domingo, y en la noche estábamos meditando y veíamos al cielo y veíamos un montón de cosas volando, ¿no? Es más, alguna oportunidad tuvimos de ver algunas luces casi al ras del suelo también, ¿no? Entre las colinas que veíamos en el desierto. Así, exactamente lo mismo hizo Bob Lazar con sus amigos, pero los llevaba pues a una distancia prudente fuera del área 51 y les hacía ver las luces y veían pues las naves que aparentemente estaban siendo probadas por los militares allí en el desierto, ¿no? No sé si sería otra la nave que estaban probando, ¿no? Quizás esta nave con estas sillitas no la podían todavía hacer funcionar. Eso sí, no hay mayor detalle al respecto, pero digamos que debe haber algún tipo de componente de conexión de conciencia, conexión mental con la nave, ¿no? Y la tripulación que la maneja.
porque no hay, como pueden ver, pues no hay controles, no hay palancas, no hay botones, no hay pantallas, no hay nada, ¿no? No se ve al menos absolutamente nada. Y aquí en esta imagen, pues el cubo que ven adicional a las sillas es la máquina de rayos X portátil que los científicos estaban utilizando. Así que no hay manera tampoco de confirmar cómo funcionaba esto. Algunos, incluso otros denunciantes, dicen que algunas de estas naves tendrían algún tipo de conexión hasta biológica con sus pilotos, como quien dice tendrían algo del ADN de sus pilotos y se comportarían algo así como una extensión de su cuerpo físico, o algo así como sería algo así como una mascota, ¿no? Como cuando uno tiene un perro o un gato, ¿no? Y hay algún tipo de compenetración mental o energética entre la mascota y su amo, algo así, algún tipo de conexión de ese tipo habría entre la tripulación y la nave. Esto no lo dice Bob Lazar, repito, estos son rumores de otros denunciantes, ¿no? Por si no han escuchado ese tipo de información. Dice Edgardo, en cuanto a esta historia, lo que más me intriga es que no hayan investigado a fondo sobre el elemento 115, supuesto combustible en las naves. Sí, sí, pues ese es otro dato que también es muy difícil de probar. Dice Saúl, ¿sabes si Bob Lazar conoció al jesuita Salvador Freixedo? No sé verdaderamente. Mario dice, creo que le da más credibilidad el hecho que nunca dijo haber visto un extraterrestre. Vio algo que le pareció raro, pero nunca estuvo seguro de lo que vio. Otro se apresuraría a decir que sí vio uno. Sí, esto también es cierto, ¿no? Lo ha mencionado él nuevamente en la entrevista reciente con Joe Rogan y lo ha mencionado innumerables veces en innumerables entrevistas que él nunca vio de cuerpos, nunca vio extraterrestres. Él solo comenta sobre lo que él ha visto. Él vio la nave, él vio el reactor, le hicieron trabajar en el reactor, etcétera, etcétera, ¿no? Los folders de los informes, como él dice que lucía su tarjeta de identificación para entrar a las instalaciones. Ese ha sido su testimonio desde un inicio y nunca lo ha cambiado. Siempre ha sido consistente, nunca se ha contradicho. Dice Edgardo, al final, como dice en mi tierra, a este cuento le falta un pedazo y para mí es la verdad. Sí, siempre va a faltar, pues, ¿no? Lamentablemente hasta hoy no hay ningún denunciante que tenga información tangible. Imagino que si algún denunciante hubiera tenido información tangible, ya no estaría vivo, pues, ¿no? Se hubieran deshecho de él, efectivamente. Posiblemente esa sea también una de las razones por las cuales, digamos que pudo sobrevivir, ¿no? Hasta hoy. Lo mismo pasa con los contactados, ¿no? Muchos contactados dicen tener, pues, comunicación con seres extraterrestres, pero no hay información tangible, datos o evidencia física, digamos, ¿no? Marta dice, muy interesante el tema, excelente explicación. Mario dice, él descubrió un elemento que no existe en la Tierra. Sí, en realidad no descubrió el elemento, sino que el elemento estaba dentro de la nave, dentro de ese cilindro que hemos visto que forma parte del reactor, ¿no? Debajo de esa esfera metálica que cubre el reactor en el medio de las 3 minisillas de el ovni. A ver, dice Purple Violet, y si en realidad hubiese visto uno y lo hubiera dicho, ¿cómo podrías tú decir que miente o dice la verdad? Solo podemos especular. Cierto, o sea, solamente hay especulación. Todo esto es especulación total. Vamos a cambiar de nombre al canal mejor, ¿no? Especulación total. Sería más exacto quizá.
porque hasta ahora no tenemos nada de divulgación confirmada, obviamente, ¿no? José Luis dice, desinformación total. Ese es otro buen nombre desde el punto de vista de las agencias del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Siempre hay intereses creados dentro de las agencias del gobierno federal y lamentablemente esa es digamos, una corrupción que hasta hoy la estamos viendo que existe. Keiko dice, creo que estamos cerca de la divulgación total, no parcial. Ojalá, pues porque por lo menos nos da algo de esperanza lo que dijo Donald Trump a fines del mes de febrero, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Marta dice, explicación maestra para aficionados, aún para neófitos como yo. Gracias. Bueno, sí, siempre trato de hacer las explicaciones lo más simple posible para que sean fáciles de digerir, porque si me pongo a dar datos demasiado técnicos, no solamente va a ser más difícil, sino que también se pone aburrida la cosa, ¿no? Así que es mejor dar toda la información con las palabras más simples posibles. Sion dice, ¿esas fotografías son reales? No, como comentaba en un inicio de la transmisión, estas son imágenes creadas por diseño gráfico por computadora, gracias al creador, cineasta, no sé cómo lo que llaman, Luigi Venditelli, de Project Gravitar. Project Gravitar es el proyecto que ha desarrollado con un equipo de personas para mostrar cuál fue la experiencia de Bob Lazar en las instalaciones S4 del Área 51. Ha recreado, mejor dicho, las instalaciones S4 de manera virtual para verla con estos lentes, ¿no?, de realidad virtual. Pero antes de eso ya ha publicado un documental con todas esas imágenes y esta es la primera vez verdaderamente que alguien puede dar, digamos, una idea de cómo lucían todas las cosas que vio Bob Lazar cuando estuvo en S4. ¿Y por qué es importante? Porque mucha de esta información se entiende mejor cuando tenemos las imágenes, ¿no? Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho de lo que Bob Lazar denunció desde hace décadas. Sin embargo, nadie había podido recrear las imágenes con la mayor fidelidad posible, avaladas por el mismo Bob Lazar. Y esa es la importancia de estas imágenes. Luigi Venditelli ha trabajado 4 años desarrollando todas estas imágenes en una realidad virtual y en base a esas imágenes ha creado un documental. Y la experiencia de la realidad virtual la va a publicar en el futuro no muy lejano, imagino, ¿no? Porque me imagino que el documental debe darle un buen impulso como para poder terminar de desarrollar lo de la realidad virtual, ¿no? Por eso es que se ven estas imágenes tan reales, ¿no? Todo ha sido desarrollado por computadora. Aquí se ve la tarjeta de identificación, supuesta tarjeta de identificación de Bob Lazar con el elemento 115 en forma de triángulo ahí atrás. Aquí está el elemento 115 con forma de triángulo, la manera como lo tenían que, digamos, acuñar. No sé si se pueda utilizar esa palabra en este contexto, porque no es una moneda, pero ese triángulo con la punta hacia abajo es el que entraba en el cilindro que estaba en la parte interna debajo de esta semiesfera metálica que cubría el reactor, ¿no? Esto es una recreación de cómo levantaban la semiesfera para destapar el cilindro dentro, y dentro del cilindro estaba el elemento 115. Y bueno, pues a ver,
ya los últimos comentarios para irnos despidiendo. Dice Marta. Ya leí el de Marta, lo de la explicación. Dice Sion, José Luis dice, no hay necesidad de especular. Podemos estar seguros de que este tipo es un desinformación. Creo que te equivocaste. Habrás querido decir que este tipo es un desinformador. Debes haber querido decir. Bueno, puede ser, como les decía, ¿no? Digamos que no hay manera de confirmar si es un desinformador o no. Pero lo interesante es que su testimonio ha sido constante durante años y no se ha contradicho a sí mismo. Mario dice, ¿el doctor Michael Sala también trabajó en el Área 51? No, creo que no. El doctor Sala solamente se ha dedicado a reportar este tipo de cosas. Él era, si mal no recuerdo, catedrático en una universidad en los Estados Unidos y como empezó a publicar información de este tipo, la universidad lo votó, lo sacó de su trabajo, ¿no? Purple Violet dice, prueba que el azar desinforma. No hay manera, pues, no hay manera de probar que es falso. Así como no hay manera de probar que es verdadero, no hay manera de probar que es falso. Entonces, por eso es que todavía queda la duda, todavía queda el misterio, y hasta hoy seguimos preguntándonos dónde está la verdad. Ya veremos, pues, ya veremos. Bueno, esto es todo lo que hay por reportar con respecto a Bob Lazar. Muchas gracias a todos los que han estado en el chat en estos momentos. Ya saben, vayan al canal Project Gravitar acá mismo en YouTube. Es el canal de este proyecto de Luigi Venditelli, para que se informen. Ojalá que ya YouTube haya pues doblado al español todos sus audios para que los que no saben inglés puedan disfrutar estos videos, ¿no? Están muy interesantes. Ahora, el documental sí es pagado, pues, ¿no? Tienen que irlo a comprar, lo pueden alquilar o lo pueden comprar en Amazon. No creo que ni lo compre ni lo alquile yo porque no me gusta comprar cosas digitales. ¿Qué pasa si de aquí a mañana Amazon desaparece y después ¿dónde está mi compra, no? Desapareció en el aire. Así que bueno, ya veremos. Ojalá que después lo saque pues en medio físico, ¿no? Como un DVD o algo así. Pero bueno, esta es toda la información hasta el momento. Ya saben, vayan a Project Gravitar para informarse un poco más con respecto a este proyecto. Está muy interesante, muy buenas las imágenes. Nos comunicaremos en la próxima entonces. Será hasta entonces. Cambio y fuera.